Ok, vamos a grabar. Voy a hacer un curso de... Voy a continuar 5 clases más. Estas 5 clases las voy a hacer yo. Y a diferencia de lo que hizo Isaac, la gran diferencia entre lo que hizo Isaac y lo que hice yo, y lo que voy a hacer yo, es que Isaac tenía un montón de variables y entonces intentaba agruparlas entre ellas y sacar un factor o ver si se agrupaban individuos en función de una serie de características. En mi caso, lo que voy a hablar son de 3 modelos, el de regresión lineal múltiple, el de regresión logística y el de supervivencia, en que claramente lo que hay es una variable outcome, una variable resultado. Este variable resultado puede ser muerte, sí, puede ser empeorar la COVID, o sea, necesitar muerte o UCI en el caso de la COVID. ¿Sí? Puede ser puede ser el outcome, puede ser tus niveles de colesterol, ¿sí? El colesterol, una variable numérica, o puede ser tiempo hasta una recidiva. ¿Sí? Tiempo hasta una recidiva. En este caso estaríamos hablando de supervivencia, si estamos, hablando de tiempo hasta el outcome. En el caso del colesterol, que es una variable numérica, estaríamos hablando de regresión lineal múltiple. Y en este caso, que la variable es dicotómica, que es muerte sí o no, o muerte o UCI, una variable dicotómica, estaríamos hablando de regresión logística. Bueno, pues vamos a empezar por la regresión lineal múltiple. ¿Sí? Tenemos una variable que es outcome y una serie de variables que son las variables explicativas de este outcome. Como puede ser, ¿qué puede hacer que una persona infectada de COVID tenga un mal pronóstico? Entendido mal pronóstico como el hecho de necesitar UCI o morirse. Pues igual la edad es una variable que influye en este outcome. Quizá el sexo, el ser una mujer o ser un hombre, es algo que lo empeora. Se ha hablado del grupo sanguíneo, etcétera. ¿Sí? Pues hay una variable outcome y una serie de variables explicativas de este outcome. Quizá en algunos libros de epidemiología de esta variable outcome se habla de variable dependiente, porque depende de todas estas de aquí. Y estas variables que explican este outcome, en algunos libros los llaman independientes, porque son las que explican la dependiente. Yo creo que se entiende mejor con la palabra outcome y con la variable explicativas. ¿Sí? Ok. Pues dicho esto, me voy a permitir que pedirles que utilicen la metodología que utilizo yo para analizar unos datos. ¿Sí? Luego hagan ustedes lo que quieran, pero ahora, por favor, para seguir mi curso, les voy a pedir que entren en su disco duro, que creen una carpeta con un nombre específico, que en esta carpeta cuelguen el material que les voy a ir diciendo y que todos lo tengamos igual. ¿Sí? Ya verán que es bastante útil de la manera que yo se lo voy a explicar. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer en Mac, lo voy a hacer yo una vez y luego lo voy a hacer poco a poco para que lo puedan volver a hacer ustedes. ¿Eh? Se trata yo que tengo Mac, en su caso los que tengan Windows, es ir al explorador de Windows y crear una nueva carpeta, La nueva carpeta le vamos a llamar regre lineal. ¿Sí? Los que estén en Windows la van a crear en la raíz, en la C, en la raíz. ¿Sí?
El escritorio es el peor sitio para guardar las cosas. Ahora lo verán, ¿eh? Porque digo esto de que el escritorio es el peor sitio. Bueno, pues los que tengan Windows van a crear una carpeta en la C, en la raíz, y los que tengan Mac también en la raíz. Y por favor, llámenle regre lineal. Y con la primera R mayúscula y con la L de lineal en mayúscula también, y sin espacio en blanco y sin nada, sin nada, sin nada. ¿Sí? No, ni símbolos raros, ni en todo lo que voy a hacer, ni acentos, ni nada de todo esto. ¿Sí? Dentro de la regresión lineal, espera un momento, nueva carpeta. Perdón. Dentro de esta carpeta regresión lineal, vamos a crear una nueva carpeta que le vamos a llamar DAT. En esta carpeta, ahora lo verán, colgaré todas las bases de datos. Luego también crearé una carpeta que le llamaré functions. ¿Sí? En inglés, del inglés functions. Si siempre les llamamos así a las carpetas, cuando estemos utilizando el R y tengamos que ir a buscar ficheros, sabremos dónde irlos a buscar. No tendremos que pensar, ostras, esto lo he escrito en mayúscula, en minúscula. Le he llamado a la carpeta, le he llamado DAT, le he llamado data. Sí, a la carpeta donde pongo funciones, le he llamado funciones, función. ¿Sí? Si le llamo así, siempre se llamarán igual. ¿De acuerdo? Y voy a crear una nueva carpeta que le voy a llamar docs. Y en esta carpeta voy a poner documentos. Voy a poner documentos. ¿Sí? Ok, pues la idea es que tengo una carpeta que se llama regresión lineal y en esta carpeta regresión lineal voy a poner todo el material que necesito para hacer el curso de regresión lineal. Si fuera un estudio, si fuera el estudio Regicore, pues esta carpeta se llamaría Regicore y dentro de la carpeta Regicore habría las carpetas DAT, la carpeta Functions, la carpeta Docs. ¿Sí? Todos los estudios que voy a hacer. Ok, pues voy a descargarme material y el material que necesito para hacer la regresión lineal múltiple está aquí. Me voy a descargar el, el, el HTML este, ¿sí? El R, regresión lineal múltiple, el testing linear HTML y el testing linear R. ¿Sí? 4 ficheros, regresión lineal múltiple, HTML, lo mismo pero que termina con R, el testing linear HTML y el testing linear R. ¿De acuerdo? Me voy a la carpeta de descargas. ¿Sí? Y entonces, en docs, voy a poner los ficheros HTML que me acabo de descargar. A mí se me ha cambiado de nombre porque lo he estado haciendo varias veces estos días. Vale. Los ficheros de R que vamos a utilizar los voy a poner aquí, en la raíz, diríamos. Y la base de datos que voy a utilizar para analizar en esta clase, me voy a Moodle. Me voy a Moodle y las bases de datos. La que necesito es una que se llama LM de Linear Model, LMDAT, con la extensión RDA. Extensión RDA. El de abajo no, que es de SPSS, la extensión RDA.
Bien, me voy a descargas, lo muestro y lo voy a poner en la carpeta DAT, ¿sí? Porque son datos. Bueno, y ahora la última cosa que me falta es añadir aquí en la carpeta funciones una función que vamos a necesitar durante estas clases. ¿Sí? Vamos allá en el Moodle. En una carpeta que se llama funciones, hay una que se llama intervals, me la descargo, me voy al Finder, y en esta carpeta, dentro de funciones, voy a pasar esta función. ¿Sí? Ok, ¿esto cómo ha quedado? Hemos creado una carpeta que se llama regre lineal, sin espacios en blanco, sin nada. ¿Sí? La primera R mayúscula y la primera L de lineal en mayúscula. Luego hemos creado 3 subcarpetas, functions y docs, todo en minúscula. En la raíz tenemos sintaxis de R. En functions tenemos una función que se llama intervals_r, que la utilizaremos de aquí a un rato. En DAT tengo la base de datos lmdat.rda, que es una base de datos que utilizaremos. Y en docs tengo los HTMLs de las explicaciones que voy a hacer ahora. ¿Sí? Bien. Voy a repetirlo todo en un momento. O sea, lo que he hecho es crear una nueva carpeta que se llama regre lineal. En la carpeta esta de regre lineal he creado 3 subcarpetas. La DAT, la functions y la docs. Todo esto cuelga de la raíz, no cuelga del escritorio, cuelga de la raíz. Entonces, del material donde pone funciones me he descargado, bueno, ahora empezar. De la regresión lineal múltiple, de la parte 2, modelo de regresión lineal múltiple, me he descargado el HTML, el archivo de instrucciones, ¿sí? El testing linear y el testing linear en instrucciones. ¿Sí? Me voy a la carpeta de descargas y en documentos voy a pasar los HTMLs. No, este no. Este. Y en la raíz voy a colgar los 2 ficheros de instrucciones. Bien, vuelvo al Moodle. Me voy a las bases de datos y la base de datos que tenemos que descargar es una que pone lmdat.rda. Bien, lo voy a buscar en el Finder. Y esto lo pongo en la base aquí, en DAT, en la carpeta DAT. Y ya solo me queda descargarme una función que vamos a utilizar de aquí a un rato. Esto está en el material, en un sitio que pone funciones. Me descargo el intervals. Mostrar en Finder. Y lo paso aquí.
De acuerdo. Venga. Ah, bueno, ya tenemos todos igual, lo tenemos todos puestos bueno, ¿alguna duda hasta ahora de esto que he explicado? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? Pues venga, adelante. Ah, este es el material. Esto es lo que yo voy a explicar, que lo hemos guardado en una carpeta que se llama Docs, ¿eh? Lo tienen ahí guardado todos. Yo me lo he bajado ahora aquí para explicarlo en un momento, una cosa que quiero explicar. La idea es que esto de aquí, estas HTMLs, como habéis visto estos días con Isaac, tienen letras, ¿sí? En color azul y títulos y subtítulos y tal, pero también tienen dentro código de R, código de R. ¿Sí? Este HTML lo hemos hecho con el RStudio concretamente, ¿sí? Con una función que se llama Markdown y que permite hacer HTMLs y que permite mezclar código de R y código de un editor de textos normal y corriente. El código de R lo puedo extraer. Hay una función que se llama PURL, PURL, que lo que hace es extraer la que es parte de código. Y entonces la idea sería que vosotros podéis ir siguiendo el código, ¿sí? Ahora, y ir tomando notas sobre el código. Por ejemplo, fijaros que lo primero que hay es algo que se llama antro, que crea cosas, ¿sí? Que crea unos números. Entre lo que nos hemos bajado está la regresión lineal múltiple esta. Y veis que aquí está el antro. ¿Veis que aquí está el antro? Esto es lo mismo que hay aquí. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Hay una primera parte en este tipo de documentos que los podéis borrar directamente, ¿sí? Esto, cuando haces este tipo de documentos, de estos HTML, tienes que decirle de qué ancho quieres que sea la consola, el apartado de resultados, cuánto ancho quieres. Es esto de aquí, y entonces, bueno, 4 instrucciones de que el alineamiento sea centrado, etcétera. Todo esto se puede borrar. Todo esto se puede borrar. ¿Sí? Vale. Entonces, lo que yo os propongo es que yo pondré el HTML este aquí delante, iré explicando cosas, y lo que os sugiero, os aconsejo, es que vosotros lo vayáis ejecutando. Y entonces, fijaros que si pongo la almohadilla, puedo poner mensajes. Aquí creo una base de datos. ¿Sí? Y bueno, son ayudas que os pueden servir para de aquí unos días cuando volváis a utilizar este material, saber qué estabais haciendo aquí. ¿Sí? Os podéis, todo lo que pongáis después de una almohadilla no se lee, no se ejecuta. ¿Vale? Bueno, pues vamos allá. Para estos tres modelos que explicaba aquí, cuando hay un outcome y una serie de variables explicativas, tanto si el outcome es dicotómico, como si el outcome es numérico, como si el outcome es tiempo hasta un evento, en las tres situaciones vamos a tener que hablar del predictor lineal, un concepto del predictor lineal. Y es lo que voy a explicar a continuación. Vamos allá. Para explicar el predictor lineal he inventado una base de datos muy simple en que se pregunta, es como si los alumnos de este curso les hubiera preguntado su altura. ¿Sí? Pues a 15 personas, 7 mujeres y 8 hombres, se les ha pedido su altura. ¿Sí? Y entonces se ha registrado si era mujer, qué altura tenía el padre y qué altura tenía la madre. ¿Sí? Tenemos un outcome, que es la altura que tiene una persona, y este outcome lo queremos explicar por tres variables. Si es hombre o es mujer,
la altura del padre y la altura de la madre. No tiene mucho secreto esto, si quieren se pueden entretener a mirar qué es lo que estoy haciendo, pero simplemente lo que les sugiero es que lo marquen todo, le dan a control intro y se ejecutará. ¿Sí? Y ya tenemos una base de datos que se llama antro, ¿sí? Que tiene estos datos de estos 15 individuos. ¿De acuerdo? Pues esto, van ejecutándolo ustedes, ¿eh? Bueno, si hago en R una regresión lineal, la regresión lineal en R se hace de esta manera, a la izquierda, la tilde, sí, es en plan fórmula, espera. Lo habéis visto con Isaac, pero voy a insistir. La altura la vamos a explicar. La vamos a explicar por el sexo más la altura de la madre más la altura del padre. Cuando en plan fórmula me refiero a esto. Hay algo, el AUCOM a la izquierda de la tilde, y lo que explica este AUCOM, las variables explicativas a la derecha de la tilde. Bueno, aquí solo utilizamos una variable, es la variable sexo, que tiene ceros y unos, cero mujer y uno hombre, cero mujer y uno hombre. Y la base de datos con la que hacemos el linear model es con la base de datos antro. ¿Sí? Si pongo un paréntesis antes y después, la diferencia es en que si no, ven que no tengo seleccionados los paréntesis de antes y después. Si lo hago así, se crea un objeto que se llama mod, se ha creado el objeto, pero si pongo un paréntesis antes y después, no solo se crea el objeto, sino que se muestra el resultado aquí por pantalla. Sí, ya se ejecuta el resultado por consola. Bueno, pues lo que vemos es que me da dos coeficientes. Uno que le llama intercept, ¿sí? Que en algunos, creo que en SPSS se llama la constante, y el sexo. ¿Sí? Ok. La intercept es la media de altura cuando el sexo es 0. ¿Sí? Entonces, y el coeficiente para el sexo es 12. Es lo que aumenta la altura en un hombre. O sea, en el sexo pasar de 0 a 1, pasar de mujer a hombre, lo que aumenta la altura es en 12 centímetros en promedio. Y esto, escrito en fórmula, podría ser así. La altura que calculo depende de una situación basal, que es este 162, que es lo que tiene cuando el sexo vale 0. Por ejemplo, si el sexo aquí pongo un 0, no voy a multiplicar nada y me quedará la alfa. ¿Sí? Es este 162. Si el sexo es un hombre, aquí pondré un 1, y por lo tanto será la intercept o la constante más 12 centímetros. ¿Sí? Pues entonces, haciéndolo en plan fórmula, cuando estamos hablando de las mujeres, es la constante, el 162, más el coeficiente del sexo multiplicado por 0. Esto da 0, por lo tanto es directamente 162. Y para los hombres, no, para los hombres, como que tienen un 1 los hombres, le tengo que sumar
12 y dará 174. Lo que les quiero mostrar es que esto que he hecho con una regresión lineal múltiple, es lo mismo, exactamente lo mismo que hubiera tenido si hubiera hecho una T de Student. La T de Student, he hecho una T de Student donde la altura de la persona la modelizo por el sexo, ¿sí? Si es a hombre o mujer, y entonces me da de media 162 y 174, ¿sí? Que es exactamente lo que he obtenido aquí. Da lo mismo a hacer una T de Student que hacer una regresión lineal múltiple. Y la beta, esta beta de aquí, este coeficiente que he estimado para el sexo, que es el que tengo que añadir si es un hombre, esta beta coincide con la diferencia, ¿sí? Si hago la diferencia entre 174 menos 162, ¿sí? Es el coeficiente beta, ¿sí? Esta diferencia la he calculado con el resultado de hacer una T de Student, ¿sí? El resultado de una T de Student lo he guardado en Resu. Si obtienes los estimates de hacer una T de Student, puedes restar el segundo estimate del primero y obtener la diferencia y coincide con la beta, ¿sí? Ok. Bueno, hemos visto hacer un modelo de regresión lineal con una sola variable explicativa, el sexo, que es una variable categórica, ¿sí? Vamos a ver qué pasa cuando pongo una variable numérica. Bueno, como ya les he explicado antes, esto lo único que tienen que hacer ustedes es con la sintaxis de R, seleccionarlo todo y se hará la figura aquí y lo pueden ver. Bueno. Ok. Bueno, si hago un modelo de esta línea, espera un segundo. Tenemos aquí los valores del padre. Los valores del padre, un padre de 166 centímetros, ha tenido un hijo, ¿sí? Que le ha medido 158, debe ser 159, y otro padre de 166 centímetros ha tenido un hijo de 174. Aquí tenemos un padre, este de aquí, que debe tener, no sé, 78, 80, debe haber sido también de 180, y ha tenido un hijo de 190. ¿Sí? El hijo ha sido más grande que el padre aquí. Esto de aquí que están viendo ustedes se llama un scatter plot o un diagrama de dispersión. Diagrama de dispersión, scatter plot. Entonces, fíjense que si nos miramos la nube de puntos, ¿sí? Para cada individuo tenemos la altura del padre y la altura que él tiene, de 15 individuos. Si miramos esta nube de puntos, intentamos trazar la recta que mejor describe esto, se hace así. Haciendo una regresión lineal, si esta es la recta que mejor describe todos estos puntos. Y la he trazado haciendo una regresión lineal. Como outcome he puesto la altura que tiene la persona y como variable explicativa la altura que tiene el padre. La gracia que tiene esta recta, de todas las rectas que podía trazar en un plano, de todas las rectas que se podían trazar en un plano, esta es la que hace que las distancias desde este punto a la recta, más este punto a la recta, más este punto a la recta, si sumo todas estas distancias,
Concretamente, sumar las distancias al cuadrado. Escoger la distancia que hay desde este punto aquí a la recta elevada al cuadrado. Es más la distancia que hay desde este punto a esta recta elevada al cuadrado. Si sumo las distancias al cuadrado, todas estas distancias, esta recta es el que hace mínimo la suma de estas distancias. Cualquier otra recta, la suma de las distancias al cuadrado sería más grande, ¿no? Por eso se dice que la regresión lineal hace estimaciones por mínimos cuadrados, porque hace que la suma de las distancias al cuadrado sea mínimo. Bueno, me da como antes, me da una constante y me da un coeficiente para la variable explicativa, esta es la altura del padre. Bueno, pues la constante, como ya hemos visto antes, le llamamos alfa. Se acostumbra llamar alfa, ¿sí? En la mayoría de libros le veréis que se llama alfa a la intercept, la constante, se llama alfa. Y a la variable explicativa se llama beta. Y habrá la beta 1, y si tenemos muchas variables, habrá la beta 1, la beta 2, la beta 3, etc. ¿Sí? Ok. Pues el coeficiente este es cada vez que la diferencia entre un padre que mida 1,60 m y un padre que mida 1,61 m, la diferencia, o sea, aumentar en 1 centímetro la altura del padre, aumentar en 1 centímetro de la altura del padre, provoca un aumento de 1,5 centímetros en el hijo. O sea, la diferencia entre un padre de 1,60 m y uno de 1,61 m, o de un padre de 1,73 m y uno de 1,74 m, en promedio, aumentar la altura del padre provoca un aumento de 1,5 centímetros en el hijo. Sí. Y puedo calcular lo que predice la recta para un padre de 1,70 m. Para un padre de 1,70 m, la recta predice aproximadamente unos 64. ¿Sí? Pues si cojo el 1,53, que es lo que da esto de aquí, lo multiplico por 1,70, por 170, y le sumo la constante, la alfa, lo que tengo es el 1,63. ¿Sí? Y para un padre que mida 1,71 m, pues obtengo 165. La diferencia entre este de aquí y este de aquí es el 1,53. Otro ejemplo también, entre un padre que mida 1,77 m y un padre que mida 1,78 m, a uno de 177 le predice la recta 174, a uno de 177 le predice la recta 174. ¿Sí? 177 le predice 174. Pues la diferencia entre un padre de 1,77 m y un padre de 1,78 m, la diferencia es 1,53. ¿Sí? En este caso, la constante no tiene interpretación. ¿Sí? La constante es esta figura de aquí. Cuando un padre mide 0 centímetros, ¿cuánto mide el hijo? Y evidentemente, padres de 0 centímetros no hay. ¿Sí? Por lo tanto, es un artefacto. Lo que pasa es que para poder trazar una recta en un plano, necesitamos saber el valor de y, es esta variable de aquí, cuando la x vale 0, es la constante. Y en este caso la recta cruza el eje de las y en menos 96. Menos 96. Menos 96. Sí. Sí, cuando esto valdría 0, aquí habría menos 96. Bueno, vamos a poner alguna pregunta hasta el momento. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa?
¿no? Pues continúo. La hora de hacer un modelo ya multivariado con más de una variable predictora, ¿sí? Vamos a predecir la altura de la persona dependiendo de su sexo, un 0 si es mujer, un 1 si es hombre, la altura de su padre y la altura de su madre, ¿sí? Ok, pues esto es una regresión lineal múltiple y el resultado es que tenemos una constante que no se puede interpretar porque no tiene sentido cuando una persona tiene cero de todo esto, ¿sí? Se vería un padre que no tiene altura, una madre que no tendría altura y bueno, una mujer sí que puede ser un cero. Nos da estos coeficientes, la constante o la alfa, y estas betas, la beta 1, la beta 2 y la beta 3. Ok, pues para saber qué valores predice nuestro modelo, qué valores predice de altura, lo que tenemos que hacer es coger la constante, el menos 62, multiplicar lo que tenga la persona de sexo, multiplicar lo que tenga su padre, multiplicar lo que tenga su madre por estos coeficientes. ¿Sí? Por ejemplo, para una mujer que su padre mida 174 y su madre 168, lo que tenemos que hacer es la constante más el coeficiente del sexo y como que es mujer, esto lo multiplicamos por 0 y esto no lo utilizamos. La altura que tenga, el coeficiente de la altura del padre. Como que el padre mide 174, lo multiplico por 174. Y la altura que tiene la madre, como que la madre mide 168, pues a esta persona, de una mujer de 174 su padre y 168 la madre, le predigo que su altura es de 166. ¿Sí? Ahora habría que ver si realmente pasa esto, si me acerco bien o resulta que las mujeres que tienen padres de 1,74 m y madres de 1,68 m no miden 1,66 m, sino que miden a 1,80 m. Entonces que mi modelo será malo. Bueno, ahora con esta introducción que he hecho, voy ahora a hacer otra pequeña introducción de lo que vamos a ver los próximos días. ¿Sí? Hoy y el próximo jueves vamos a hablar de regresión lineal múltiple, pero también les voy a explicar algo ahora un momento de regresión logística y de Cox. En estos tres modelos, el de regresión lineal múltiple, el de logística y el de Cox, el objetivo es analizar la relación de un conjunto de variables explicativas, la edad, el sexo, terciles de triglicéridos, etcétera, con una variable AU como resultado que puede ser numérica. Si es numérica, ya les he explicado que es regresión lineal múltiple, lo que vamos a hacer. Si es dicotómica, vamos a hacer regresión logística binaria. Regresión logística binaria. Si el outcome son también categorías de más de 2 sería multinomial. Regresión logística multinomial. Y si el outcome tiene más de 2 categorías y se pueden poner por orden, por ejemplo, a la glucosuria, que es negativo, una cruz, 2 cruces, 3 cruces, sería una regresión logística ordinal. ¿Sí? Y si es tiempo hasta un evento, vamos a hablar de riesgos proporcionales de Cox. Esto es lo que veremos aquí, básicamente. La multinomial y la ordinal no lo veremos, porque esto es un capítulo aparte y deberíamos dedicar un par de clases bien buenas a explicar la multinomial y la ordinal. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es un overview de lo más importante de aquí. ¿Sí? Al final de todo hay
todo esto que es cuando publicamos una regresión lineal múltiple que tenemos que mencionar en nuestro artículo, y esto ya da bastante de sí, por lo tanto, no es que no da tiempo a explicar estas particularidades de aquí, ¿de acuerdo? Bueno, la diferencia entre la regresión lineal múltiple y la logística, todas tienen un predictor lineal, ¿sí? Por ejemplo, el predictor lineal se refiere a que a la izquierda de la tilde pongo un outcome, en este caso el body mass index, que es numérica, y unas variables predictoras. En la regresión logística, el predictor lineal a la izquierda de la tilde va si es obeso, sí o no, y aquí las variables predictoras. Y en la regresión de riesgos proporcionales, aquí pongo el tiempo hasta alcanzar un evento y aquí las variables predictoras. En la regresión lineal múltiple, ¿sí?, vamos a estimar el predictor lineal y, como hemos visto, dándole valores al triglicéridos, al sexo, etcétera, podemos predecir el body mass index. En la regresión logística, ya lo veremos el próximo lunes, en la regresión logística vamos a hacer algo muy parecido, vamos a estimar un predictor lineal, pero este predictor lineal, en lugar de darnos directamente el outcome, nos va a dar una cifra, digámosle W, nos va a dar la cifra W. Y esta W que vamos a estimar en la regresión logística, la vamos a enchufar aquí abajo, en esta fórmula tan rara, ya lo veremos, tiene su lógica, ¿eh? Pero ahora mismo no vamos a entrar en detalle. Ya calcularemos esta W, la enchufaremos aquí y esto nos dará la probabilidad de obesidad. Si habrá gente con una alta probabilidad de obesidad y gente con una baja probabilidad de obesidad. En la regresión de riesgos proporcionales de Cox, vamos a también estimar el predictor lineal, ¿sí?, y vamos a llamarle W. Luego, lo que haremos es también una especie de predictor lineal, que es todos estos coeficientes que habremos estimado con supervivencia, lo multiplicaremos por la media de las variables, la media de edad, la proporción de mujeres, etcétera, y obtendremos Z. Y además, cuando calculamos supervivencia, queremos saber la probabilidad de morir o de tener una recidiva al año, a los 3 años, a los 5 años. Tenemos que calcular la supervivencia a un tiempo determinado. Y esto lo enchufamos en esta fórmula, 1 menos la supervivencia que habremos calculado elevado a la exponencial del predictor lineal menos la Z esta de aquí. Lo veremos en su momento, ¿eh? Pero la única cosa que quiero que nos quede aquí es que siempre hay un predictor lineal que a veces es directo en la regresión lineal múltiple y en las otras que veremos hay que hacer cosas raras, pero tenemos que estimar un predictor lineal. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. De todas maneras, me estáis oyendo. ¿Alguien puede contestarme de que me estáis oyendo? Sí, Sí, que se oye. Vale. Venga, es que ya. Venga, pues vamos allá. Vamos a hablar de la regresión lineal múltiple. Sí. Ok. Bueno, aquí es donde aquello que hemos hecho, aquello que os he explicado hace un momento, de que todos tuviéramos una carpeta con la misma estructura, etcétera, ¿sí? Pues ahora veréis por qué. Está por aquí, esta instrucción, supongo que casi todos lo sabéis, pero para hacerlo fácil voy a explicarlo todo y así seguro que si alguien tiene dudas lo entenderá. Esta instrucción es una instrucción que lo borra todo lo que hay en memoria. Remove list ls es una manera
Veréis que no me ha quedado nada aquí, no tengo nada en mi environment. Entonces, he creado una carpeta, sí, que se llama regre lineal. He creado una carpeta que se llama regre. Y entonces, esto es... Voy a trabajar todo en esta carpeta de trabajo, en este working directory. En este working directory. Cualquier cosa, si hago una figura, la salvo, si voy a buscar datos, todo lo iré a buscar aquí. Todo lo iré a buscar aquí, en esta carpeta de aquí. Dentro de esta carpeta de aquí, tengo un fichero que se llama ¿sí? Esto quiere decir, desde este working directory, este punto de aquí, quiere decir, desde este working directory, ¿sí? Baja un nivel, vete al nivel DAT. Y en este nivel DAT encontrarás esta base de datos. Y la tienes que cargar. ¿Sí? En los que utilizáis Windows, en teoría, esto tendría que ser así. Los que estáis acostumbrados a utilizar Windows, os vienen ganas de poner esta barra, la barra que hay, no la del 7, la otra. ¿Sí? Bien, saber que esta barra es una cosa única de la casa Windows. Cualquier otro sistema informático, Linux, cualquier otro sistema, o si utiliza software como LaTeX o otros, este símbolo es un carácter de escape, no se puede utilizar. Entonces, si quieres utilizar este símbolo en R, tienes que poner 2. Pero de todas maneras, si utilizáis este, os funcionará igual. El Windows internamente lo que hace es esta barra de aquí la sustituye por esta de aquí. ¿Sí? La moraleja es que mejor siempre utilizar estas barras, las que hay encima del 7. Okay. Pues yo cargo la base de datos. Sí. Esto que he explicado aquí, ¿veis? O sea, tengo mi working directory, ¿sí? Es como si me sitúo en un nivel y a partir de aquí puedo bajar hacia abajo a buscar algo. Esto del punto y en la subcarpeta DAT. Esto se llama hablar de path o caminos, path relativos. Path relativo, o sea, relativo este, puedo ir hacia abajo. Si quisiera ir hacia arriba, aquí tendría que poner 2 puntos, pero de momento no lo utilizamos. Luego haremos que tendremos que ir hacia arriba o hacia abajo, pero de momento hemos ido hacia abajo a buscar esta base de datos y por lo tanto tienen que tener aquí una base de datos que tiene 3.091 valores y 10 variables, 3.091 registros y 10 variables. Voy. Un segundo, que lo que voy a hacer es parar la grabación. Voy a parar la grabación y empezaré otra grabación de nuevo. Un segundo, porque si no, no lo podré cargar en el YouTube.